Hola, un saludo muy especial. Los invitamos a que permanezcan con nosotros e iniciamos, como siempre, como todos los sábados, este espacio para ustedes. Estamos en el poder del talento, como siempre también transmitiendo aquello que todos tenemos, aquello que buscamos, aquellos que muchos hemos encontrado y que realmente en muchas personas aparece muy temprano y en otras va apareciendo en el camino, y es el talento. Para hoy tenemos un tema muy especial, esas pistas que tenemos para identificar nuestros talentos. Y para eso hemos invitado a todo el equipo de Talent, como siempre, y tenemos desde algún lugar muy especial a unos invitados también muy especiales. Así que, Julián, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo estás? Roberto, y a todo nuestro equipo y la audiencia del Poder del Talento, un cordial saludo y estamos muy contentos por nuestro programa en este día y por lo que vamos a poder presentar el día de hoy. Y bueno, hay un tema que hoy queremos tratar con todos ustedes y es el tema de las pistas o las huellas del talento. ¿Qué quiere decir esto? Son esos pasos, son de alguna manera esas huellas que nos pueden llevar a identificar nuestros talentos. Y, y hay una frase que nos puede inspirar un poco a encontrar esos talentos. El talento es como el oro. El oro no es valioso si se encuentra dentro de una mina. Este solamente tiene un verdadero valor cuando es descubierto y es, y es extraído. ¿Y cuáles son esas pistas o esas huellas del talento? Vamos a identificarlas. La primera es la experimentación y es precisamente haciendo y actuando sobre los talentos que podemos identificar si realmente son nuestros talentos y si efectivamente es aquello en lo que nos debemos dedicar. Y eso pasa con los bebés y me pasa a mí con mi bebé de un año, mi hijo de un año, Federico. Él ahora muchas veces queda cerca a la puerta y él trata de coger las llaves, ¿cierto? De la puerta y está empezando a hacer a pararse solo. Yo ya le digo que tan chiquito y se quiere ir de la casa, porque siempre busca la puerta y busca cómo salir. Esa es la primera pista o huella para encontrar nuestro talento. La segunda pista para encontrar el talento son las apreciaciones y la influencia de otras personas. Cuando alguien te dice, oye, tu letra es muy bonita, escribes muy bien, tú bailas súper. Ahí encontramos otra pista, otra huella, lo que otras personas identifican y resaltan en nosotros como un talento, como una habilidad. La tercera pista o huella es aquello que nos apasiona, eso que late, vibra, arde dentro de nosotros. Esa experimentación sumada al concepto de otras personas y aquello que nos apasiona son unas pistas o unas huellas que nos pueden, digamos, ayudar a identificar el talento. Pensemos por un momento lo que pasa, por ejemplo, cuando un avión va a aterrizar en un aeropuerto, especialmente en horas de la noche. Para que ese avión aterrice, no solamente el controlador de la torre de control tiene que darle la orden de que aterrice, sino que cuando es de noche, tiene que ubicar la pista, el piloto, con las luces de aterrizaje. Así que esas pistas o esas huellas del talento precisamente son las que nos ayudan, son esas luces de aterrizaje que nos ayudan a enfocarnos y decir, sí, definitivamente el talento en el que yo debo aterrizar es este. La cuarta pista o huella para identificar el talento son esas reacciones espontáneas e inmediatas que nosotros tenemos. Y especialmente en momentos de crisis o en momentos donde hay situaciones inesperadas, es donde podemos ver el talento. Muchas veces, por ejemplo, cuando ocurren accidentes o situaciones, por ejemplo, en la vía, uno puede identificar o en un lugar donde hay que hacer una evacuación, pensemos en eso, por ejemplo, por un temblor. Ahí uno puede ver quién es líder, ¿cierto? Quién dirige, quién tiene el talento de organizar, quién tiene el talento de tranquilizar y de dar calma a otros, quién es bueno para comunicar y quién simple y llanamente eh, entra en un ataque de nervios y necesita ser asistido. La quinta huella del talento es aquello que aprendemos rápidamente. Eh, ¿Por qué? Porque los talentos están alojados
en las conexiones neuronales más fuertes, donde hay mayor cantidad de conexiones cerebrales. Y precisamente donde están esas conexiones fuertes es donde está alojado aquello que nosotros hacemos o aprendemos un poco más rápido. Y finalmente, lo que nos produce satisfacción, eso que está conectado no solamente con una habilidad, con algo que podemos hacer bien técnicamente, sino con algo que nos da alegría, que está conectado con nuestras emociones, eso que nos produce satisfacción. Hasta ahí están esas 6 huellas o pistas del talento, pero hay una adicional que queremos proponer en el poder del talento. Y es la siguiente. Es la aplicación de un test, de una prueba especializada. Eso nos puede ayudar. En el caso de las personas que, por ejemplo, sus talentos son los idiomas, hay test, hay pruebas que permiten saber el nivel de suficiencia de una persona y el nivel de aprendizaje. Y en el poder del talento, hablamos del talento desde la psicología de fortalezas, y aquí es donde el creador o el iniciador de esta tendencia de la psicología de fortalezas, Donald Clifton, trabajó durante muchos años. Eso está en su libro Ahora descubra sus fortalezas, y esos talentos pueden ser también ubicados a través de un test y una prueba especializada. Y para descubrir esas pistas o esas huellas el día de hoy, hemos querido invitar a una persona muy especial que viene también con un acompañante muy especial. Él es escritor, es un escritor colombiano, nacido en Santa Marta, que ha publicado 4 novelas en este momento: Cuando Clara desapareció, Mariposas Verdes, otra novela, Ni un paso atrás, y La sed. Y no solamente esto, también ha sido periodista, director de comunicaciones de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ha sido editor general y cultural en medios importantes de nuestro país. Y algo muy interesante, él tuvo el privilegio de entrevistar a uno de los mejores entrevistadores de la historia, como Larry King, y tiene muchos premios nacionales e internacionales. Se trata de el escritor colombiano Enrique Patiño, a quien le damos la bienvenida. Y por supuesto, él no viene solo, como todo buen escritor que colecciona historias, relaciones. Él viene con también otra escritora muy especial y activista, a quien le damos también la bienvenida, Liliana Arias. Enrique y Liliana, bienvenidos al Poder del Talento. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Julián, Roberto, la introducción, y además por este tema del talento que nos toca tanto y nos llega muy profundamente. Sí, así es. Muy bien, Enrique y Liliana. Teniendo en cuenta esas pistas o esas huellas del talento y aterrizándolo a ese talento de la escritura, que también lo comprendo y también de alguna manera he pasado por él a través de los escritos que he podido realizar. ¿Cómo encontraron su talento en la escritura? Y tú, Enrique, en el periodismo. En el caso mío, mira que incluso llegué al periodismo queriendo ser escritor, pensando que era el camino más rápido para ser escritor. Después me di cuenta que en un país como Colombia, tan convulsionado, tan lleno de noticias permanentemente, era muy difícil ser escritor cuando la realidad superaba toda ficción. Pero digamos que en un primer momento, mucho antes, cuando estaba más pequeño, me di cuenta que me gustaban los libros porque había muy poco. Yo nací en Santa Marta, crecí en Santa Marta, en un lugar donde los libros eran muy escasos. No había bibliotecas, ni en la del colegio no nos prestaban los ejemplares. Entonces era como si no hubiera. Y mi papá, sin embargo, tenía unas colecciones pequeñas, unas enciclopedias que eran una rareza para Santa Marta, ahora lo entiendo. Y empecé a leer desde muy niño y me sorprendió porque a través de los libros empecé a conocer mundos que no sabía que existían. Y ahí me di cuenta que el talento era algo que podía adquirir, no que estuviera, sino que podía adquirir.
que era algo que podía ganar y empecé a escribir. Escribí poemas malísimos, en este momento serían para mí pues, con los ojos de hoy, pero no importa, era lo que me salía. Y después empecé una dinámica de escribir y escribir permanentemente hasta un periodo muy significativo en mi vida que fue en Suiza cuando estuve solo, un largo periodo de tiempo que me fui allá y terminé quedándome un poco por la incertidumbre, la verdad. Y estaba tan solo que no tenía más compañía que la libreta. Ahí me di cuenta que el talento era escribir y ahí fue cuando elegí el periodismo como camino de escritura. Y el talento se fue revelando más por la constancia de hacerlo que por otras razones. Y no sé, Lilo, ¿cuál es tu historia? Bueno, mi historia yo creo que no difiere mucho de la tuya en el sentido de que uno va encontrando, y me parece muy interesantes los pasos que tú describías, Julián, en tu presentación, porque finalmente creo que están muy unidos a eso, ¿no? A la emocionalidad, a la experimentación, hacia el conocimiento propio que uno va ganando poco a poco. Entonces yo creo que para mí encontrar mi talento fue algo maravilloso porque crecí en medio de unas circunstancias bastante adversas, en donde no había muchos libros, no había mucho acceso como a esa parte lúdica y esa parte de libros y estas cosas, pero poco a poco me fui familiarizando con, por ejemplo, periódicos que habían a veces en la casa, con un poco también libros en la biblioteca del colegio. Y a mí me llevó con una curiosidad muy inmensa a escudriñar en ese mundo de las letras, a hacer también poemas y a tratar de registrar todas esas ideas que tenía en la cabeza de alguna manera. Entonces, como ese hecho de querer como ser diferente, destacarme dentro de las otras personas, más digamos, como por ser yo misma, una búsqueda de ser yo misma, de ser más auténtica cada vez. Entonces eso me llevó como por varios caminos, de ir descubriendo en la escritura, por ejemplo, un medio de sanación y de transformación de mi propia vida. Eso para mí, o sea, el arte para mí ha sido reparador, ha sido una manera de entender como toda mi esencia femenina, mi esencia también como mujer, como persona. Entonces creo que ha sido como maravilloso ese ir encontrando mis talentos. Creo que hay una historia como muy bonita alrededor de eso, y es, por ejemplo, yo tenía mucha relación con el periódico El Espectador, porque era el que llegaba, mi papá tenía un negocio, una panadería, y llegaba entonces ese periódico, y estaba en el magazine dominical en esa época, que era denso leer el magazine dominical, y yo siempre subrayaba las cosas que no entendía, trataba de descomponer las frases, de saber qué era lo que se estaba viendo ahí, y esos ejercicios de subrayar las revistas, de tratar de entender un poco más, me fui como encariñando mucho con las letras y con los textos, y entonces ya en algún momento de mi vida me vi escribiendo, me vi en una revista, me vi como narrando historias, y ha sido toda una satisfacción entender y descubrir que eso que te apasiona, eso que te mueve, ese fuego del que tú hablas, Julián, es maravilloso sentirlo, porque te va dando motivación en los momentos más duros de la vida. Y creo que una de las cosas más lindas es descubrir tu talento en medio de las dificultades más adversas y entender que lo tienes como un aliado y lo puedes potenciar y lo puedes hacer para resignificar tu vida. Eso ha sido como la maravilla de encontrar el talento. Qué emoción escucharte hablar, Liliana, y cuando los veo así, y digo yo, ¿cómo se unen estos dos, este hombre y esta mujer talentosísimos que aman los libros, aman la lectura? Sabemos que desde niña amas los libros, eso lo encontramos ahí muy, muy presente. ¿Cómo llegaste
Liliana, a eso de contarle a los niños el mundo en 4 animales, eso suena un poco, es una fusión de muchas ideas que al final muestran eso que tú nos estás expresando, esa pasión que tienes allí. ¿Cómo es eso de darle la vuelta al mundo en 4 animales? Ah, bueno, qué hermosa. Ahí estás leyendo, Sandra, muchas gracias. Parte de los descubrimientos y de este trabajo mío. Y yo creo que, mira, yo escribía siempre artículos, informes, he trabajado mucho con el sector social, ¿sí? Entonces siempre me gustaba buscar las historias, ¿no? Siempre estaba en las ONGs, en las fundaciones, en la OIM que trabajé, y yo siempre trataba como de buscar la historia, no contar la historia institucional, sino si íbamos a contar algo de los niños de Chocó, me gustaba saber qué desayunaban, qué comían, qué sentían, qué les pasaba cuando por horas llevaban su silla al colegio o se tomaban un agua de panela con pescado y con yuca, que era lo que tenían a la mano, ¿no? Entonces como que siempre esos detalles, esa humanidad es la que a mí me ha movido. Y llego yo entonces de pasar de ese discurso institucional y de buscar historias a hacerlas propias. Y eso lo hice a través de una crisis personal que tuve y llegué a entender muchas cosas, me puse a leer acerca de la vida y de la muerte y realicé mi primer cuento, que es Comienzos y Finales, que fue un cuento que ganó un concurso a nivel latinoamericano y lo editaron en Argentina. Ahí fue como ese primer libro y ese primer descubrimiento de buscar un tema denso que era la vida y la muerte para explicársela a los niños. Y luego hice un gran paso adelante con escribir esta colección de 4 cuentos que son La Vuelta al Mundo en 4 animales. Son historias que yo las cuento como algo, como un descubrimiento muy hermoso que tuve a través de la vida de esos animales, porque son 4 historias, son de una ballena yubarta, de una mariposa monarca, de un gaviotín ártico y de un camello y una serpiente, todos animales viajeros, pero creo que lo que me emocionó de esos animales era entender cómo recorrían el mundo, cómo movían sus alas, sus patitas, sus aletas, siempre cambiantes, siempre transformándose, siempre buscando una mejor vida, no solamente para ellos, sino para sus crías. Entonces, eso me movió mucho porque yo decía, los seres humanos también somos migrantes, somos seres en movimiento, a cada momento estamos cambiando, a cada momento estamos transformándonos, hay algo que se modifica en nuestro físico, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de abordar la vida. Entonces, creo que lo del libro, este libro ha sido maravilloso y la escritura para niños me ayudó a rescatar como algo de mi niña interior, algo que tal vez no había podido decir en otros momentos y que me había callado por otras circunstancias de la vida y como que empecé a explorar a través del lenguaje para niños también parte de lo que yo era, de lo que yo sentía, de la niña que necesitaba ser reconocida, de la niña que necesitaba entender la vida con magia, con imaginación, con palabras y con poesía. Entonces, eso es lo que ese espacio me lo ha dado la literatura para niños. Eso me ha producido mucho placer como encontrarme a través de las letras con los niños en este tipo de libros, por ejemplo. Espectacular, Liliana. Y bueno, Enrique, tú has tenido, has desempeñado varios oficios, has sido editor general y cultural de medios tan importantes en nuestro país como El Tiempo, El Heraldo, por supuesto Diners, la revista Diners y la revista Semana. Y dentro de este oficio que desarrollaste encontramos por ahí una historia bien especial. Es que tuviste el privilegio de entrevistar al mayor entrevistador posiblemente, no lo sé si es el mayor, pero uno de los mayores de la historia, Larry King. ¿Cómo fue esa historia de entrevistar a Larry King?
Es una historia que dio miedo, la verdad. Si te confieso ahora, mirándolo en retrospectiva, creo que fue un acto de arrojo total. En ese momento no lo entendía. Yo quería simplemente como comerme el mundo del periodismo y hacía una cantidad de historias que se salían de lo común. Era el que mandaban a cubrir lo que nadie más quería cubrir. Me mandaron, por ejemplo, una vez a cubrir un tema de hidrospeed, que ahora pensándolo en retrospectiva era una locura. Meterse en un río crecido con una tablita así que le protegía y un casco y unas rodilleras a soportar las piedras en mitad de las corrientes. Aquí estoy. Pero así, y había una cantidad de historias que yo decía, ¿por qué no las hago? ¿Por qué nadie las está haciendo? Y me asignaron una vez el tema de televisión. Pues yo no tenía televisor en ese momento, no tenía ni idea de lo que estaba pasando en las novelas nacionales. Tuve que comprar uno como para enterarme, porque pues era el cargo que tenía en ese instante. Y empecé a mirar que había muchas historias que podían ser contadas más allá de lo obvio. Entre esas encontré unos personajes fascinantes como Anthony Bourdain y me propuse entrevistar a Anthony Bourdain, que era el famoso chef que viajaba por el mundo. Lo logré, pero después me puse una meta más alta. Dije, ¿y por qué no entrevistar al entrevistador de entrevistadores? A Larry King. Claro, pasé, busqué cómo, hice la petición a CNN, no me contestaron y entonces empecé como cada 3 días, otra vez y otra vez y otra vez y volví y lo mandaba durante casi 6 meses hasta que de repente llegó un día al trabajo y me dicen, bueno, no sé si puedas hoy entrevistarlo, pero puede por fin dentro de 2 horas. Y yo no tenía nada preparado, pero fue la emoción y bueno, lo logré, salió y eso fue una cosa. Me gané además un premio interno en el periódico. Yo creo que me lo dieron más porque se había conseguido alguien, a Larry King, que parecía imposible. Todos se burlaban de mí. Y fue el premio a mejor entrevista del año. Esa es la historia detrás de la historia. ¿Cómo escribes una historia, Enrique? De muchas maneras, dependiendo de cómo sea el abordaje. Casi siempre escucho primero. Escucho y en algún momento de la historia, cuando alguien me está contando algo, digo, por ahí la voy a arrancar. Y ya, y sigo. Y la escucho y casi siempre tomo notas a mano, grabo, pero casi nunca escucho lo que grabo. Simplemente con lo que voy escribiendo ya tengo la idea de para dónde voy. Y percibo mucho, porque me parece que lo más importante no es solo lo que me dice, sino lo que hay detrás, lo que puedo interpretar. Porque la mayoría de nosotros queremos contar una historia más allá de lo puntual. Y eso es lo que busco o trato de hacer. Ahorita sigo publicando frecuentemente containers, que son historias muy profundas, casi todas las últimas de viajeros por el mundo. Y trato de encontrar eso, la conexión que tienen con su mundo interior, que es lo que me parece más rico. Y cuando estoy escribiendo, también trato de conectarme no solo con ellos, que es un ejercicio que yo creo que todo periodista, escritor debería hacer, sino también conmigo mismo, porque la escritura fluya, porque cada vez estoy más convencido de que la conexión, cuando uno escribe, es casi una conexión, no sé, digo, etérica, con algo que va fluyendo a través de uno. Es como que uno entra en un trance, en una especie de trance y sale tú que escribes, sale algo precioso que a veces cuando uno relee dice, ¿esto de dónde salió? Eso soy yo. Cuando me conecto, así sale. Bueno, realmente hoy estamos con 2 valiosos talentos, de verdad que los escuchamos y uno se emociona, no me los imagino ustedes contando las historias así en vivo y en directo, pero que me gusta mucho cuando los escucho con los cuentos. Yo quiero decirles algo hoy, cuéntenme, imagínense que estamos en un tiempo donde la tecnología obviamente está llenándonos de todas las formas. ¿Qué mensaje le podemos dejar hoy a los padres que nos están viendo, que tienen hijos pequeños, y también a aquellas personas de pronto que la lectura se ha ido como dejando de lado? ¿Ustedes qué nos recomendarían a todos los que nos están viendo hoy para motivar a todos estos niños jóvenes a que lean? Bueno, y por mutuo acuerdo me dice Quique, contesta tú. Arráncate. Sí. Bueno, nosotros tenemos 2 hijos
Tenemos una chica de 17 años y tenemos un niño de 3. Y la experiencia, digamos que para hacer esa invitación, yo siento que a través de los ojos y de los sentimientos de ellos hemos podido entender que tú lees lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te llama la atención. Entonces, nunca nos hemos como esforzado como a mostrar que los grandes clásicos o como que infundirles que tienen que hacer este plan de lectura, sino ha sido como, por ejemplo, a mi hija le interesan temas muy disímiles a los del chiquito de ahora, porque el chiquito ahora se loco con los Legos y a él le encantan las historias de los ninjas Lego y todo esto. Y a mi hija le encantan otro tipo de historias más mágicas, más de los héroes, más del manga, de todo esto. Pero ha sido muy bonito porque los hemos dejado en esa libertad de ir buscando los libros que les apasionan, que como que, ¡ay, qué linda esta historia! Entonces, como que tú puedes irlos guiando por ese camino de la lectura, pero es como un camino de autodescubrimiento, de escuchar un poquito en tu corazón, en tu alma, qué te va gustando. Y eso ayuda muchísimo y de una manera muy interesante para poder como encauzar el hábito de la lectura. Entonces ya todo fluye, todo va como muy natural, porque es como que obedece a eso que te gusta y que te apasiona hacer. Eso para mí yo creo que es clave. Antes de imponer, antes de la obligación, está el gusto. Entonces hay que descubrir qué le gusta a nuestros hijos, qué les apasiona, qué les llena el alma. Con qué vienen ya, porque ellos vienen como con algunas cosas en su corazón que necesitan ser descubiertas y la lectura se vuelve como esa ventana hacia eso. Y una cosa que complementaría muy brevemente yo, para simplemente cerrar el tema, es que también vamos aprendiendo. Yo hay temas que yo me crecí más con los clásicos, hay temas que no había abordado, y con mi hija estoy abordando el manga, por decir algo. No había llegado a su universo y me parecen fascinantes las historias creativísimas. Y para un escritor la creatividad de otros autores en cualquiera de los espectros es genial. Y aprende uno a contar las historias de otra manera. Es un enriquecimiento mutuo. Ellos también le van otorgando a uno la capacidad de enriquecerse permanentemente. A mi hija le encantaba la mitología, le encantaba, pero era más fácil entrar por Percy Jackson que entrar a través de Homero. Y ahí entró y se enamoró y se sabe todo de la mitología en este momento. Simplemente son maneras para poder conectarnos con los talentos. Y esos talentos se evidencian siempre en lo que les gusta, y cuando alguien lee lo que está relacionado con su talento, ahí no hay quien lo frene. Solo una última idea como para concretar la pregunta que tú hacías acerca de la tecnología y de que la tecnología, pues en este momento ya no la podemos esquivar. Lo que podemos es hacer como integrarla, ayudar a que los espacios familiares sean sagrados, ¿sí? Y que haya momentos para jugar o para leer o para la distracción en el celular, pero también haya momentos de encuentros cara a cara, de contar historias, de ver una película, de compartir, no sé, hacer una casita en medio de la sala y irse a un viaje imaginario. Cosas así que necesariamente parten de eso que te hablaba ahorita, de conectarnos interiormente con nuestros niños interiores para poder que los niños también vean que hay universos imaginarios, que hay maneras de contar, otras maneras de contar la vida. Bueno, yo quiero preguntar, a mí me inquieta mucho saber de dónde sacan tantas ideas, Enrique, con unas historias súper poderosas en términos de las realidades de nuestro país. Y esos libros, digamos, que reflejan, uno no sabe si él sufrió o gozó escribiendo, porque de verdad hay unas historias muy fuertes allí, unos temas de nuestra realidad colombiana que son fuertes. Y yo quiero preguntarle, aparte de ese ejercicio de periodista,
de poder recopilar y conseguir todos esos datos. ¿De dónde sacas tantas ideas para poder concretarlas en un libro, Enrique? Y me sorprendió mucho que tú escribas un libro en un año. Yo decía, en un año no es tan fácil llegar a concretar toda esta información. ¿De dónde sacas? Y ahora escuchaba yo que tu esposa, ella tiene una pasión enorme y entonces ella ya vi de dónde saca las ideas, ¿no? Ella las saca de esa pasión, de ese corazón, de esa niña interior. Y ahora quiero preguntarte a ti que eres un poco más reservado en eso y no nos has contado y yo estuve investigando por ti, no he podido saber de dónde sacas las ideas. Así es que cuéntanos. Pues mira que ha sido un proceso de doble vía. Primero empezaron a nacer las ideas de la realidad pura. Uy, perdón, aquí hubo fallas técnicas, la realidad también se cae. Ay, momento. Aquí se dañó el set de televisión. Pero bueno, esto ha sido un tema de realidad pura, por un lado, cuando estaba metido en el periodismo, lo que salía era mucha historia que era muy dura. Y un día, sobrevolando los llanos orientales, me doy cuenta que se están secando los ríos. Y ahí nace la sed, porque digo, este mundo se está empezando a secar. Éramos el segundo país con más recursos hídricos y yo quiero contar una historia de qué pasaría cuando se acabe el agua. Después veo los calendarios y veo que se va a cumplir una fecha especial en este momento de los 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán, y yo dije, esa historia realmente se ha contado mucho, pero solo el asesinato. Pero ¿quién fue la persona que estuvo a punto de cambiar el país? Y ahí nació un libro. Después me puse a pensar en estas realidades, la historia de mi hermana que nunca fue contada completamente, cuando Clara desapareció, una hermana mía que fue desaparecida forzosamente. Y también a partir de la realidad, pero esta vez con ficción, porque no sabíamos qué había pasado, traté de reconstruir su historia. Así que, y bueno, hay otra que es Mariposas Verdes, que es la historia de Sergio Rego, también contada, el joven que cobró la vida, y decidí contarla en un libro mucho más orientado para jóvenes, para que están en busca de su identidad. Pero en este momento siento que ha habido una desconexión con la realidad y mis historias están naciendo de la imaginación más pura. Y eso está bien, porque siempre está conectado por la realidad, porque soy periodista. Siempre estoy tratando de basarme en la realidad. Lo que es muy llamativo es que en este momento, tal vez gracias a todas las otras influencias que te decía, la realidad está muy influenciada de la imaginación más pura, del goce de escribir, de que las cosas salgan porque tienen que salir y que sean felices y que sean divertidas y que me conecten. En este momento estoy dando ese feliz salto del periodismo puro a la conexión con la imaginación. Liliana, ¿y tú de dónde sacas las historias? Bueno, yo creo que, bueno, la primera, por ejemplo, la primera historia que hice, el cuento de comienzos y finales, por ejemplo, fue de un momento trascendental en mi vida donde empiezo a confrontarme con el tema de la vida y de la muerte. Y justo cuando yo empecé a leer de esos temas, encontré yo la respuesta a por qué estaba buscando acerca de esos temas, ¿no? Y justo unos meses, cuando ya me había ganado el concurso, le diagnosticaron un cáncer a mi madre. Y como que entendí que finalmente el libro había sido como toda una preparación a lo que fue entender la muerte como parte de la vida. Y así como describo en el libro, la vida y la muerte son como dos puntas de un mismo lazo. Y hay algunas cosas en la vida que necesitan terminar para comenzar, y otras comienzan también para luego finalizar. Entonces, mis historias nacen de ahí, ¿no? De ese deseo
profundo por expresar lo que los seres humanos nos cuestiona, nos llena de preguntas, porque creo que a través de todos esos procesos dolorosos que uno también va viviendo, va entendiendo que todo tiene un propósito en la vida. Y más allá de los por qué, siempre hay que preguntar los para qué. Y eso me ha llevado a escribir. Entonces, creo que de ahí van surgiendo como las ideas de esa inconformidad personal y humana por buscar trascendencia, por buscar respuestas, por entender que somos más allá que seres que están ligados a la productividad y al trabajo y al deber ser, sino que necesitamos ser nosotros, necesitamos pensar por nosotros mismos, necesitamos gritar lo que llevamos dentro. Entonces, creo que de ahí van surgiendo esas ideas, ¿no? Esa motivación por narrar. Es creo que algo que Pero mira está dentro. Mira que simplemente para complementar lo que me estás diciendo, si lo pienso, mi razón entonces es porque el país me dolía tanto que quería sanarlo a través de las palabras. Esa sería la verdadera razón. Genial. Y ahí estamos viendo cómo se concretan en la práctica esas pistas, ¿cierto, Juli? Esas pistas que tú nos estabas hablando al principio, aquello que nos apasiona, eso que nos duele, eso en lo que gastamos muchas horas, eso que surge espontáneamente. Y miren ellos cómo aquí hay una combinación hermosa de dos talentos, de intelección y de conexión, que hace que estos dos seres humanos le aporten a nuestro país sus palabras, sus escritos, sus voces, para gritar como bien lo dices tú, Lili, esas cosas que llevamos dentro y que a veces no se pueden concretar. Hay muchas formas de expresión, pero a mí me impacta mucho. Ellos escriben libros como yo soy abogada, entonces como yo hago un escrito para defender a alguien, ¿cierto? Para ellos es muy natural y muy normal, o como tú transmites, Robert, cualquier Robert que transmite programas y él todo el tiempo está en esto, y es como muy natural, ¿cierto? Y se puede vivir de escribir libros y de hacer lo que ustedes hacen. Se puede vivir más feliz, digamos, que vivir, como dedicarse a eso en un país como Colombia con tan baja lecturabilidad, muy difícil, pero al menos vives un poquito más feliz, más allá de la rentabilidad, sacas de adentro mucho de lo que tienes. Finalmente llegan algunas sorpresas y te ha sido lindo. En mi caso, ha calado mucho entre los estudiantes, entre los jóvenes del país. Un par de libros, sobre todo 3 libros de ellos han gustado mucho entre los jóvenes. No los tenía agendados que fueran para jóvenes, pero bueno, ahí llegaron. Es un público muy agradecido y sorprendentemente los niños y jóvenes están leyendo bastante más de lo que los adultos creen. Qué bueno. Sí, yo en ese sentido aporto como que creo que hay una necesidad inmensa por descifrar a través de la vida nuestro propio propósito acá en el mundo. Y sí, no es fácil vivir de la escritura. Creo que hemos tenido que los dos, y ahorita cuando tú decías, Enrique, ¿cómo haces en un año para hacer un libro? Y yo también te diría, ¿y cómo haces para también ayudar y sostener un hogar? Porque digamos que en eso los dos hemos sido un equipo, pero además de eso, sostener un hogar, traer comida para la casa y además de eso, crear. Pero la pasión que hay dentro de uno es lo que lo mueve, porque finalmente he entendido que no se trata solo de uno, sino del mensaje que uno tiene que dar en el mundo. Y hace poco escuchaba una conferencista que decía que todos tenemos algo que aportar con nuestras vidas, todos. Entonces, esos mensajes que estamos llamados a dar no pueden estar solamente supeditados a conseguir dinero, sino que hay un mensaje dentro de ti que es como una huella dactilar que estás llamado a dar, es tu legado.
Es lo que estás llamado a sanar en este mundo y todos tenemos ese mismo llamado. Así que sí, hay que vivir, hay que comer, hay que trabajar, hay que tener algunas cosas, pero no dejarnos anular solamente por eso, sino que va uno metiendo pequeños goles y uno financia algunas cosas y bien, o sea, con el periodismo nos ha dado herramientas para hacer muchas cosas, para hacer informes, cosas en determinados momentos que nos han ayudado a vivir y a tener una estabilidad, pero lo más importante es como que no te pierdas en ese camino, no perderse en ese camino, no pierdas tu autenticidad, ni mucho menos ese talento que tú viniste a dar al mundo. De hecho, ustedes lo hacen en este programa. Ustedes también hacen esa aportación de talentos a este mundo para pensar un poco esto. Gracias por eso. Bueno, y ahora vamos a ir con una sección que nos gusta mucho para conocerlos un poquito mejor. Se llama Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Bueno, vamos a comenzar por las damas. Entonces, Liliana, una película. Me gusta mucho La vida de Walter Mitty. Uh-huh. La vida secreta de Walter. La vida secreta de Walter Mitty. Me fascina esa película. Muy bien. Un libro. La historia del rey transparente de Rosa Montero. Un escritor. Enrique Patiño. Wow. Ahora vamos a preguntar a Enrique. Un personaje que admira. ¿Un personaje de qué? Que admiras. Un personaje que admiro muchísimo, Luis Carlos Galán. Una emoción. Una emoción, la alegría. Un sueño. Encontrarte a ti mismo. Y tu pista del talento. ¿Cómo aprendiste tu talento? Creo que experimentando. Experimentando. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con Enrique. Enrique, ¿tu película? Se llama Shawshank Redemption, la tradujeron como Sueños de Fuga. Es una película de Frank Darabont que no ganó el Oscar, pero para mí es una joya de libertad. Canto a la libertad. Vamos a tener que verla. Un libro. Por lo fascinante que es Los cuentos fantásticos de la Alep de Jorge Luis Borges. ¿Un escritor? ¿O escritora? Aparte de mi escritora favorita, además la que más he leído y que la tengo aquí al lado, porque le leo todo lo que escribe y publica. Yo tengo una fascinación absoluta en este momento por la ciencia ficción, pero relevante, que marcó mi vida en su momento cuando ni siquiera sabía que podía ser escritor, Julio Verne. Julio Verne. ¿Un personaje que admiras? Cada vez son menos, pero siempre hay gente que admira. Arrancaría diciendo el Dalai Lama. ¿Una emoción? El amor. ¿Un sueño? Tocar corazones, tocar fibras. Eso. ¿Y tu pista o huella del talento? Yo complementaría el hilo, ella dijo experimentación, yo diría integración. Cuando uno entiende que todo lo que ha experimentado lo puede integrar y convertir en algo. Muy bien, esta ha sido nuestra sección de preguntas rápidas, respuestas rápidas con Enrique y Liliana. Gracias, Julián. Muy bien, y aquí nos encanta hablar de talentos. Y entonces
básicamente aquí tenemos una muestra muy importante de dos talentos, como ya les había dicho. Ese talento que nos lleva al mundo de las ideas, y ese talento se llama, según la ciencia de Gallup, se llama intelección. Y es como las personas con ese talento de intelección están produciendo todo el tiempo ideas. Tienen como un zumbido mental ahí que les está siempre diciendo cositas, ¿sí? ¿Han escuchado esa vocecita que les está diciendo, oiga, por aquí, y les empieza a generar ideas? Y ese talento tiene un poder y una ventaja hermosos. Aquí en el Poder del Talento nos gusta hablar de esto porque las personas con talento de intelección pueden servir de caja de resonancia para inspirar a otros, para transmitir ideas, así como ustedes lo hacen a través de sus escritos. Y eso le ayuda a muchas personas a encontrar nuevas maneras de resolver problemas, de ver el mundo, de abrir la mirada y un poco de reflexionar y llegar a mejorar incluso en equipos la calidad de lo que hacen. Les gusta mucho pensar. ¿Sí a ustedes les gusta mucho pensar o más bien no tanto? El que piensa pierde, dice por ahí. Yo soy de los que pienso 2 veces, muchas cosas. Igual uno mete la parte. Por regla general, las personas con este talento son introspectivas, ¿sí? Y necesitan mucho tiempo para pensar, para reflexionar, pero veo aquí también en ustedes ese otro talento de conexión. Y es esa capacidad de conectar los puntos, ¿cierto? Del pasado, del presente, del futuro. Y por supuesto esto le aporta al resto de los seres humanos orientación, perspectiva, esperanza. Y eso es lo que ustedes hoy nos han regalado en eso, con ese poder y ventaja de sus talentos más sobresalientes que podemos observar aquí. Y yo quiero pensar en cómo sería el mundo de maravilloso si las personas nos dedicáramos únicamente a explorar uno de nuestros talentos o ese conjunto y a producir esas cosas hermosas que ustedes producen y esa inspiración tan bonita que hoy nos han regalado en este programa. Pero mira, Gracias. Sandra, que yo tengo una seguridad. Yo soy de los que cree que nosotros todos tenemos muchos talentos en general, o al menos más de uno, la mayoría de los seres humanos, sino que venimos de una época en la que nos han buscado la especialización, porque además es mucho más práctico para la producción de un sistema. Y bueno, uno dice, no, a mí me gusta pintar, hacer fotos, pero también soy bueno para escribir, pero redacto maravillosamente en derecho las peticiones, bueno, lo que sea. Pero al final uno termina optando por una. Pero justamente lo que Julián ha hablado de la experimentación trata de eso, no se acaba simplemente en la etapa del año. Es una cosa de toda la vida. Entre más experimente uno a lo largo de la vida nuevas formas de abordar lo que haga y otras cosas que le gustan, esos talentos van creciendo porque son nuevas conexiones neuronales en el cerebro. Así que la vida sigue siendo experimentación y búsqueda de talentos. Y a pesar de todos nuestros talentos, a pesar de que aquí en este grupo tenemos tantas expresiones, hay algo que el talento no puede comprar y es el tiempo. Y el tiempo corre, como siempre se dice, muy rápido. Y corre tan rápido que se nos acabó justamente el día de hoy. De todos modos, a Enrique, a Liliana, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Hemos descubierto sus talentos a través de sus relatos. Nos quedaron muchas cosas por decir. Cómo escribir recordando los olores del campo, cómo escribir recordando un atardecer o recordando esa piedra que lanzamos al lago y que causó unas ondas de las cuales podemos escribir tantas cosas, y cómo no recordar, por ejemplo, cuando uno comienza a escribir un tiempo pasado que haya sido muy feliz, por ejemplo, en la familia. Pero de todos modos, muchas gracias a Enrique y a Liliana por acompañarnos, a ustedes también, a todos los compañeros de Talent, a Julián, que tiene la última palabra ya para despedirnos y cerrar el programa. Bueno, recordemos que todos tenemos dentro de nosotros algo especial. Y eso especial que tenemos es nuestro talento, sin importar nuestro contexto, las limitaciones o los retos que tengamos que enfrentar. Hay un poder dentro de nosotros y ese poder es nuestro talento. No solamente es importante poderlo identificar, es necesario desarrollarlo. Muchas gracias.
A todos, muchísimas gracias. Volveremos dentro de 8 días con más aquí en El Poder del Talento.